Primer paso, agradecer a ustedes el destinar parte de su tiempo y de esta jornada para atender esta convocatoria y conocer los proyectos de los distribuidores viales que el Gobierno del Estado estará ejecutando próximamente sobre la avenida Pedro Coronel, particularmente en los puntos o en los cruces con la avenida México y con la avenida Calzada Solidaridad. Estos proyectos tienen como origen estudios en materia de movilidad realizados en el 2006 y en el 2012, fueron realizados para este análisis de movilidad metropolitana, estudios consistentes en la cuantificación de aforos, movimientos direccionales, el delineamiento de estrategias viales en materia también de transporte público, de movimientos no motorizados, redes alternas de ciclovías, puntos de peatonalización, y particularmente de la estrategia de esos estudios fueron derivadas algunas estrategias. Estas estrategias tienen que ver con consolidar la estructura vial primaria. De ahí, de este estudio particular, surge el proyecto del Periférico Urbano Norte, que todos conocemos hasta el momento como Periférico Centenario, y la necesidad de intervenir algunos otros puntos que por la naturaleza actual requieren ya alguna intervención, pero sobre todo por la inducción de más parte de tránsito o de volumen hacia esos puntos, pues es definitivamente necesario. Arrancaremos la presentación con un análisis del contexto de la movilidad urbana motorizada en la zona metropolitana y posteriormente el conocimiento del detalle de cada uno de los proyectos. Estos dos distribuidores hoy en día tienen un movimiento importante, que es un movimiento secundario al eje metropolitano en la parte norte y la parte sur de la zona metropolitana. Hablaba yo hace un momento de más de 100,000 viajes que se dan en el eje metropolitano todos los días. Si hacemos la referencia del distribuidor en la avenida México, los datos de ese estudio 2012, que a la fecha tienen ya actualización, pero nos referimos a datos 2012, tenemos un tránsito promedio por hora de más de 3,000 vehículos en ese punto, es decir, más de 35,000 vehículos que cruzan actualmente. Hay ya la recomendación del PIMUS de intervenir en condiciones actuales en un escenario de una mejor infraestructura semaforizada o bien datos de sincronía. En la parte norte, es decir, en Solidaridad, en el segundo proyecto, un escenario de contexto muy similar, más de 3,500 vehículos por hora todos los días, de tal manera que el tránsito que estos dos cruceros dirigen o administran en eje complementario administra prácticamente la tercera parte de lo que el eje metropolitano hace todos los días. Definitivamente, pues esos puntos importantes a atender tienen como consecuencia la inducción de tránsito que se estará dando a este eje una vez concluido el Periférico Centenario. ¿Cuál es la inducción de tránsito que se estima para este punto? Bueno, pues que estemos al menos doblando el nivel de volumen de tránsito sobre la calzada Pedro Coronel y los movimientos que en cada uno de estos cruceros se dan, que son movimientos en los 4 sentidos, norte, sur, oriente, poniente, para distribuir movimientos concatenados en el cruce transversal de la zona metropolitana, es definitivamente el escenario a resolver. Tenemos identificado una población de beneficiaria próxima a las zonas núcleo de esta obra, por más de 150,000 habitantes. Realmente el proyecto tiene una referencia mayor indirecta de movimientos que serán inducidos para los 290,000 habitantes de la zona metropolitana. Este punto a intervenir es un punto definitivamente complejo, saturado en movimientos. Todos lo conocemos como la zona de las escuelas, definitivamente un equipamiento urbano muy importante, planteles de educación primaria, secundaria, preparatoria, hasta universidades. Es un punto de interconexión que también hacia el otro eje, continuación de la calzada Solidaridad, permite la concatenación del tránsito de largo itinerario para salir en el eje metropolitano prácticamente al bulevar en la zona de Rincón Colonial en Guadalupe. Aquí tenemos sembrado ya lo que es la geometría del proyecto, estamos planteando un distribuidor, un paso inferior. Ninguna de las dos soluciones que estamos planteando son jorobas, como coloquialmente las conocemos, es decir, infraestructura que se construye sobre el eje horizontal
y que generalmente tiende a ser más económica, pero definitivamente en aspecto de calidad urbana, de plusvalía hacia los equipamientos colindantes, pues deja mucho que desear o que esperar. En este caso, el que la infraestructura sea inferior, que sea deprimida abajo del eje actual de tránsito, pues viene a contribuir de manera muy favorable al desarrollo de calidad urbana, de calidad de diseño en el espacio público. Este punto afortunadamente tiene geometrías favorables para el desarrollo de este proyecto, es decir, son vialidades que cuentan con cuerpos laterales en el eje de Calzada Solidaridad, en el de Pedro Coronel, en la intersección de cada una de las 4 esquinas, cuenta también con movimientos direccionales laterales para desahogar de manera secundaria ese tránsito. Este distribuidor consiste en la depresión del cuerpo de Solidaridad sobre el eje de la avenida Pedro Coronel, es decir, quien transita sobre la calzada Solidaridad estará bajando de nivel, quien transita sobre la avenida Pedro Coronel estará usando ese mismo punto. Estamos liberando pues el tránsito de flujo continuo sobre la calzada Solidaridad. En la superficie, y podemos ir a este acercamiento, se estará generando una glorieta semaforizada que permitirá los movimientos direccionales con un aforo relativamente menor, más del 70% será liberado en un flujo primario y el restante albergado en estas geometrías, pues definitivamente mucho más favorables en índice de radio de movimientos direccionales. Adelante. Podemos ver aquí las 2 secciones en cada uno de los ejes, vemos el cajón que se estará abriendo, un proyecto con una técnica constructiva principalmente de concreto armado, estructuras prefabricadas, se tendrá que realizar para ello pues el corte para la elaboración del cajón, la propia cimentación, los muros de contención a cada uno de los lados, en la parte superior nuevamente una losa de concreto armado para poder permitir el tránsito en ese eje transversal. Las secciones que tendrá este proyecto son las mismas que actualmente se tiene sobre los carriles centrales de Solidaridad, 4 carriles confinados de tránsito continuo, más los que las laterales existentes pueden albergar ya actualmente al proyecto. Esta es la perspectiva, viéndola de Solidaridad en el sentido Zacatecas a Guadalupe, lo que es ese cajón confinado con sus muros de estabilización, las propias laterales y ese equipamiento urbano. Vemos a mano derecha de la imagen lo que es el COBAES y al lado izquierda un colegio particular privado. Adelante. Una vista más de lo que será este escenario. Particularmente también decir, bueno, una estructura sobrelevada definitivamente no hubiera contribuido de manera asertiva a este escenario por las pendientes actualmente naturales, es decir, venimos de Calzada Pedro Coronel en el sentido de García Salinas hacia el norte con una curva vertical importante, de tal manera que el manejo de los niveles sería más complejo. El desarrollo de este puente es aproximadamente 360 metros lineales trazados sobre la calzada Solidaridad, de que inicia el descenso principalmente de la ruta confinada hasta su salida en cualquiera de los otros 2 extremos. Para este proyecto particular, bueno, informarles, el recurso es proveniente de recursos estatales, fue llevada a cabo ya la licitación para adjudicación y contrato de esta obra. El pasado viernes tuvimos el evento de fallo de esta obra. El techo presupuestal con el que se contaba era de 110 millones de pesos. La empresa que tuvo adjudicados estos trabajos es la empresa Grupo Inmobiliario Zacatecas, una empresa local con un techo o con un monto contratado fallado de 99.800.000 pesos, 365.99 pesos. Existen las condiciones, dado que el esquema de contratación es un esquema de contratación a precio alzado, sin anticipo y pago a la conclusión de la obra, de que estos trabajos puedan ser arrancados de manera inmediata. Es importante también precisar, contamos con la liberación prácticamente de todo el área de trabajo. Con respecto al ISTESAC, se están llevando a cabo los últimos acuerdos para la reducción de una curva donde se tiene infraestructura hidráulica en este momento ejecutada al servicio de la red estatal de agua potable.
y de esta manera, en circunstancias muy próximas, dar inicio a esta obra.